El financiamiento para pymes aumentó a fines del año pasado, pero sigue por debajo de los niveles del 2019, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Vamos a preguntarle al respecto de este tema a Alejandro Aene, presidente de la Confederación Económica de Misiones, la CEM. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Le saluda Ricardo Vera de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, aquí estamos. Bueno, respecto a esta situación que estaba planteando, ¿cuál es la situación, ¿no?, de las pequeñas y medianas empresas y de cara a lo que será el 2022? Bueno, mire, a ver, hacer pronósticos hoy es muy difícil, sobre todo cuando está de por medio el arreglo con el fondo, más otras definiciones de política nacional que hacen a la cuestión. Entonces, usted sabe que dependiendo de cómo se mueva el presupuesto y cómo se articule, pensemos que en este momento estamos sin presupuesto. O sea, todo lo que uno pueda decir en este momento está sujeto a revisión y a análisis y depende exclusivamente de las decisiones que tome el presidente en cada caso puntual, junto con cada ministro del área. Yendo a la pregunta puntual, por supuesto, estamos todavía por debajo de los montos que se prestaban al sector PYME. De alguna manera se han ido regularizando con muchas líneas provenientes directamente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Eso ha ayudado a hacer más práctica la toma de créditos, sobre todo, por ejemplo, el convenio que tenía, que tuvo durante el último cuatrimestre el Ministerio del Agro, por ejemplo, de la provincia de Misiones, que manejaba fondos de una línea del Ministerio de Desarrollo Productivo. Después se terminó esa cuota de 400, 500 millones de pesos y los fondos se manejan directamente desde la Nación, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, lo importante de esas líneas eran las tasas muy sensiblemente por debajo de la inflación, que cuando hablamos del 50% de inflación anual, conseguir préstamos al 20, al 22 o al 24%, uno se está ganando directamente la mitad de la tasa versus la inflación. Pero igualmente, el empresario está siendo hoy muy cuidadoso por una razón fundamental. En el caso de las empresas exportadoras, con un dólar planchado, y se hace difícil ser muy eficiente. Se trabaja, se cobra, pero el dólar está muy atrasado respecto de la inflación. Entonces, hoy muchas empresas están optando por vender en el mercado doméstico, como se dice comúnmente, porque rinde más, se cobra más rápido y en muchos casos se paga, el pago es anticipado de parte del cliente. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Y está costando mantener los mercados externos, sobre todo donde hay mucha competencia, por ejemplo, como en el caso de la madera, y también en el caso del té. Pero bueno, vuelvo a decirle, todo está sujeto a revisión, estamos todavía, no terminó enero, así que hay mucha agua, va a tener que correr debajo del puente para definir las líneas de crédito que puedan existir y sobre todo las tasas, porque con tasas altas y se hace difícil pagar. Muchas veces el empresario necesita créditos, necesita asistencia crediticia, pero con esas tasas y directamente te terminan, como se dice comúnmente, chupando o comiendo la utilidad, ¿viste? Entonces trabajar a pérdida es difícil porque después cuesta remontar la cuesta. Según estaba leyendo, las pymes obtuvieron mayores préstamos a fines del 2021, se han incrementado, digamos, los préstamos. ¿Cuál es la situación? Este informe es veraz. Además, cuenta con toda nuestra colaboración porque
Ese informe es nacional y se hace en base a una encuesta que se hace en las 24 provincias. Es decir, CAME toma estos datos provenientes directamente, por ejemplo, en el caso puntual de la SEM, hay un relevador que hace las consultas pertinentes a un grupo de empresarios para tener de alguna manera la información finita de todos estos temas. Así como esto también, por ejemplo, cuando CAME informa sobre la actividad industrial y demás, bueno, son todos datos provenientes de las 24 provincias. ¿Cuáles son las pymes que les está yendo mejor y cuáles son las que han sufrido las consecuencias de la pandemia? Es difícil decir así, es decir, responder tajantemente. ¿Por qué? Y porque dentro de un sector muchas veces hay empresas que les va muy bien, otras bien y otras regular, dependiendo de cómo arrancaron el año, dependiendo de cómo se pudieron fondear y dependiendo fundamentalmente de si venden en el mercado doméstico, en el mercado externo o un mix de mercado interno más mercado doméstico. Entonces, en general han trabajado bien. Hay rubros que han trabajado por encima de sus expectativas y hay otros que cumplieron. Pero bueno, siempre vuelvo a decir, y además en este momento todo hay como podríamos decir, un barajar y dar de vuelta. Pensemos, por ejemplo, en la industria maderera. Corrientes dejó de entregar rollos por el tema de los incendios. Entonces, vamos a ver cómo se abastecen todos los aserraderos del sur de Misiones, porque van a tener que cambiar de proveedor, van a tener que salir a buscar nuevos proveedores. Entonces, la economía es muy dinámica y sobre todo con hechos exógenos como es el caso de los incendios, las sequías, la falta de hoja en el caso del té y del acero y demás, todo prevé un año, podríamos decir, complicado. ¿Qué necesitan las pymes como para recuperarse ante todos estos problemas que están teniendo, más allá de los préstamos que vienen funcionando, digamos? Y mire, seguridad jurídica, disminuir la presión fiscal en los tres órdenes, nacional, provincial y municipal, y sobre todo disminución del costo laboral. Y cuando digo esto, quiero aclarar porque si no se puede malinterpretar, es decir, la presión tributaria, es decir, lo que pagan las empresas destinados a seguridad social, obra social, aportes sindicales y demás. Si se pudiera dar ese combo, y sería, no digo el mundo ideal, porque para que todo funcione, siempre digo, una empresa que produce tiene que tener clientes. Si no tiene clientes que le compran, y producir para guardar en el depósito a nadie le conviene, porque si no es plata parada. Pero sí, esas variables, bueno, hace mucho que venimos solicitando, pero se hace difícil llevarlas a la práctica. En el análisis global, ¿no? Teniendo en cuenta que hubo un crecimiento económico de 10%, ¿no? Y que para este año se prevé un crecimiento menor, ¿la situación económica en general de las pymes ha sido buena en general? Mire, ese 10% es comparado con el 2019, perdón, con el 2020. El 2020 fue un año de terror directamente. Pensemos en la cantidad de pymes que cerraron, en la cantidad de gente que se quedó sin trabajo, rubros completos que estuvieron cerrados, por ejemplo, transporte de colectivo de media y larga distancia, restaurantes, hoteles, bueno, muchos rubros, sobre todo prestadores de servicios, estuvieron complicados. Y vuelvo a decir, esas son estimaciones hechas en base a determinadas variables que van modificándose día a día. Entonces, es un combo difícil. Vuelvo a mi análisis inicial. Hacer pronósticos hoy es muy difícil, y cualquier cosa que podamos decir hoy, a fin de mes puede quedar modificado, o la semana que viene. Entonces, hay que ir monitoreando el día a día. Y ver, sobre todo, vuelvo a decir, el frente externo. Hacen falta dólares para poder importar muchas veces maquinaria, repuestos. Pensemos que
hay concesionarias locales de autos que están debiéndole 600 autos a sus clientes, sea por planes o por venta directa. Y eso debido a que las terminales no les pueden entregar, pero porque Nación no autoriza la salida de dólares. Claro. Es decir, hay muchas aristas y cada sector tiene sus bemoles. Entonces, hacer un análisis y nos llevaría mucho tiempo y tendría que ser muy profundo y con especialistas de cada sector. Bien, Alejandro, muy amable de su parte. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Alejandro A.N., presidente de la Confederación